Son las 7 de la mañana, 4 minutos en Colombia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los estamos saludando desde Cali, a donde hemos iniciado una ronda por diferentes regiones del país para hablar 4 años después del estallido social, hablar de lo que ha pasado en Colombia. Pero hacemos una pausa en esa cobertura y en ese corte de cuentas con los jóvenes del país, en el país de los jóvenes, para hablar de un tema que también hoy es noticia de primer orden. La primera encuesta que mide la intención de voto de los colombianos en la gran encuesta que fue contratada, como siempre, por Noticias Caracol y Blue Radio con la firma encuestadora Invamer. A esta hora, 7:05 minutos, nos enlazamos con nuestros compañeros de Mañanas Blue. Allí está Néstor Morales, el director de Mañanas Blue. Néstor, un gusto saludarlo, lo saludamos desde Cali. Está usted con Martín Orozco, el gerente de Invamer. Así es. Y vamos a arrancar, Néstor, con los resultados de esta primera medición de candidatos a la presidencia. Néstor, buenos días. Vale, Juan Roberto, buenos días, un gusto saludarlo desde Cali, bienvenidos. Aquí están los resultados, Juan Roberto, estamos a un año, ya comenzó la cuenta regresiva de las elecciones parlamentarias. Esto que ustedes van a verlo, hay que meterlo un poquito en el contexto político porque muchos de estos 27 candidatos en realidad van a hacerlo para el Senado, pero se lanzan como candidatos presidenciales para obtener nivel de figuración. Así que se están mezclando aquí escenarios a un año de las elecciones parlamentarias y a un año largo de las elecciones presidenciales que serán en mayo del año entrante. Así que esta fotografía es el resultado de un momento político de tensión, de crispación que tenemos en Colombia. Bienvenidos, es un gusto, los vamos a acompañar en estos minutos. Martín Orozco es el gerente de Invamer, que es la empresa que desarrolla esta encuesta contratada por Noticias Caracol y por Blue Radio. Martín, bienvenido. Muchas gracias, Néstor, buenos días. La primera pregunta, Martín, es si las elecciones, y vamos a ver resultados, ojo, sorpresivos, Juan Roberto, les puedo anticipar que el candidato del presidente Petro, que todavía es funcionario del presidente Petro y que seguramente le va a dar el empujoncito, está en la patadita para Bolívar, ¿no? Para que se lance. El candidato de Petro aparece primero en la intención de voto en esta encuesta abierta, pero hay escenarios también más cerrados que vamos a ver enseguida. Si las elecciones, Martín, fueran el próximo domingo, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones? Sí. Resultados, esta es la primera pregunta. Sí, señor, el 41% de los encuestados dice que definitivamente votará y el 17,6% que probablemente sí votaría. Cuando uno suma esas dos cifras, es lo que normalmente tenemos de participación en las elecciones en Colombia, que da alrededor de un 58%. Ok, y aquí viene lo importante, que es la intención de voto. Primer lugar, a un año, Juan Roberto, a un año largo, primer lugar hoy en intención de voto, Gustavo Bolívar, el candidato, por supuesto, in pectore del presidente, candidato muy fuerte dentro de la izquierda. Los resultados, Martín. Gustavo Bolívar, 11,8%, Sergio Fajardo, 9,5%, Vicky Dávila, 8,3%, Juan Manuel Galán, 7,8%, que es el lote, digamos, de los primeros 4. Le sigue Germán Vargas Lleras con 7,3%, Claudia López con 6,8%, luego está Miguel Uribe con 4,8%, Daniel Quintero 4,7%, Alejandro Gaviria 4,4%, María Fernanda Cabal 4,2%, Iván Cepeda 4,1%, por hablar de aquellos de esos 27 que tienen más de 4% de intención de voto. Sí, y después hay un largo listado, Iván Cepeda, J.P. Hernández, María José Pizarro. Me sorprendió lo de María José Pizarro tan bajito, ¿no? Sí, no sale con una intención de voto grande, lo que significa que... 3,7% aquí. Sí, que Gustavo Bolívar está atrayendo más a ese sector de la izquierda. Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, 1,7%. Ese es el tercer lote, ¿no? Porque ahí podríamos empezar a ver quiénes están con una intención de voto de menos del 2%. Así es. Enrique Peñalosa, 1,2%. Susana Mohamed, 1,1%. Carolina Corcho, 0,9%. David Luna, 0,9%. Paloma Valencia, 0,8%. Andrés Guerra, 0,7%. Roy Barrera, 0,7%. Es decir, hay muchos candidatos. Juan Roberto, yo creo que vale la pena. Vamos a colgar la encuesta completa en las páginas, en Blue Radio y en Noticias Caracol, de manera que la gente pueda. Pero hay, evidentemente, aquí una cantidad de candidatos pitufinos, para utilizar un término muy... Y si hoy fueran las elecciones, Néstor, ganaría
el no sabe, no responde. El 19.3% de los encuestados están indecisos. Es decir, que todavía hay mucho sí, mire, terreno. Néstor y Ricardo, y ahí hay un tema interesante. Ya vamos a desgranar sobre todo el lote, como dice Ricardo, el lote puntero. Pero bien vale la pena decir una cosa. Nosotros en Noticias Caracol arrancamos una sección que se llama Yo me creo presidente, precisamente entrevistando a muchos de esos que ni siquiera marcan el margen entre el 4 y el 5%. Pero me devuelvo al primer lugar, y si usted mira por regiones, Gustavo Bolívar, que es el candidato que va punteando, candidato no declarado, hoy funcionario del gobierno, donde mejor le va a Gustavo Bolívar es en Bogotá. Sigue siendo el Fortín, ahí es buena parte de la razón de por qué puntea. Lo mismo le va muy bien en Caribe, no le va tan bien en suroccidente, aquí en el Valle del Cauca, y por supuesto tampoco le va bien ni en Cafetera ni en Centrooriental. Me sorprendió eso de Néstor. Bolívar, que estuvo tan relacionado, Martín, con los paros, con el estallido social de hace 4 años, y Bolívar medio flojo en el suroccidente de Colombia, que por otro lado, Martín, ha sido una plaza muy petrista. Sí, señor, está digamos, en un 7%, que digamos sería la segunda cifra de intención de voto en el suroccidente, porque la primera cifra la tiene Juan Manuel Galán. Es decir, que el suroccidente está muy repartido entre todos los candidatos que tenemos. Pero, y además me llama la atención que tenga su fortaleza Gustavo Bolívar en Bogotá, según la encuesta, cuando en las elecciones para la alcaldía quedó tercero. No le fue bien a Bolívar en Bogotá. Sí, Ricardo, esa es una buena observación. Pero, ojo, Héctor, va ganando, pero todos son chiquitos aquí. No hay ningún candidato que esté descollando. Todos están en un grupito de candidatos menores. Claro que no, pero Bolívar debe sentirse satisfecho con los resultados sin duda. Porque es un poco sorpresivo que un candidato del presidente Petro, con toda la controversia que genera este gobierno, pues esté punteando. Y tiene otro dato que yo creo que es importante en la encuesta, es que el nivel de conocimiento de Gustavo Bolívar está alrededor del 56%, casi 20 puntos menos que otros como Sergio Fajardo o Claudia López. Tiene para dónde crecer, Y sin embargo logra convertir ese 56% de conocimiento, incluso en alguno de los escenarios, en más de 30% de intención de voto. Héctor, sí. Eso es realmente un dato. Sí, pero voy a fuerte. hacer aquí un ejercicio de explicación para los oyentes. Es cierto que Gustavo Bolívar Martín es primero, pero si usted coge el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, de ahí en adelante todos son antipetristas. Absolutamente todos. De hecho, más del 85% no quiere que el candidato sea del pacto histórico. Yo creo que eso también es importante verlo. Juan Roberto, yo no sé si ustedes en televisión hicieron el ejercicio sumar a Fajardo, o sea, dable el ejercicio de sumar los votos Fajardo, Dávila, Juan Manuel Galán, Germán Vargas, Claudia López, Miguel Uribe, que son los que siguen, y eso suma 40 y pico % que hay allí. Entonces, Héctor tiene razón. Es sorpresivo que el candidato del presidente vaya ganando, pero el candidato del presidente tiene solamente el 11.8% de la intención de voto. Y si usted mira, perdón Martín, y si usted mira, para anotar a la reflexión de Néstor, los demás candidatos que son reconocidos del gobierno, del petrismo, marcan muy bajito. Y usted destacaba lo de María José Pizarro. Tal vez una cosa también importante, Néstor, que hay que resaltar. Si usted mira esta primera foto y mira las siguientes de los 3, digamos, cuadros de punteros, pues ninguno se ha lanzado salvo Vicky Dávila, incluyendo a Bolívar, Fajardo tampoco, creo que Héctor lo resaltaba, Galán tampoco, Vargas tampoco. Ya empezaron a recorrer el país, Claudia López también. Entonces, como todos dicen, tiene mucho que ganar. Y Néstor, si quiere, entonces, para eso, efectos de los resultados, Néstor, hay otro cuadro más pequeño. Juan Roberto, le hago esta precisión. Entonces, sobre la intención de voto, va primero el candidato o un candidato de Petro. Sí. Pero en intención de voto, si usted coge el mapa un poquito más amplio, no gana el petrismo. No gana. Y le tengo 2 comentarios. No gana la izquierda, digamos. De su reflexión y la reflexión de Héctor. Uno es que la gente que se considera de izquierda es el 18.6% de los encuestados, mientras que la gente que se considera de derecha es el 32%, y de centro el 25%. Los demás dicen no tener ninguna afinidad. Eso tiene que ver justamente con lo que está mencionando Mire, Néstor. si ustedes miran los 6 primeros... La fotografía
Perdón, Luis Ernesto, si yo le pregunto a usted, Martín, como encuestador, el gobierno Petro o Petro con una izquierda dura, que es la que ejerce en el gobierno, movió al país a la derecha, ¿sería cierto desde el punto de vista estrictamente estadístico? Desde el punto de vista estadístico y mirando las comparaciones de los últimos años, las cifras no se han movido drásticamente, pero entre noviembre del año pasado, que fue esta última encuesta, y hoy sí creció la derecha un par de puntos. Y le menciono algo importante que estaba diciendo Héctor, y es que sí, el conocimiento de Gustavo Bolívar es el 56%, pero dentro de aquellas personas que dicen que sí van a ir a votar, que finalmente son los importantes, en este análisis es casi el 70% y tiene un favorable que está muy por debajo de los otros candidatos que están punteando, que son Fajardo, Vicky, Germán Vargas, Juan Manuel Galán Néstor, y Claudia López. Solo un dato. Una gran conclusión de esta fotografía de hoy. La buena noticia para Bolívar, para Gustavo Bolívar, es que aparece primero aquí. Sí. La mala es que con estos datos que usted da, también tiene menos posibilidades. Tiene un techo más bajito. Néstor, la encuesta hace algo muy Néstor. interesante. La encuesta hace algo muy interesante, que es medir absolutamente a todos los que han declarado algún tipo de intención, aunque registren muy poco porcentaje. ¿Qué logra eso? Explicarle a esos candidatos y al país que la dispersión de los candidatos en el centro, en la derecha, al único que está favoreciendo hoy en esta fotografía es al presidente Gustavo Petro y a su candidato Bolívar. Porque mientras que la izquierda está más unificada en torno a la figura del presidente, a su liderazgo, polémico para algunos o no, los otros sectores, el sector de la derecha, el sector del centro, está muy, muy disperso. Y como vamos a ver más adelante, cuando se reduce el número de candidatos, también empiezan a verse... Pero fíjese esto, sobre espectro, Aurelio. Si usted mira los 6 primeros candidatos, que pueden ser el primer lote si hablamos en términos ciclísticos, usted suma al centro, si llegaran a tener eventualmente la posibilidad de unirse, tendrían un 24% de intención de voto. ¿Quiénes en ese centro, por Sergio Fajardo, sí, Claudia López y Juan Manuel Galán, ¿correcto? Sí. La izquierda solamente tiene a Gustavo Bolívar, que es un 12%. Hablo de los 6 primeros, ojo. Sí. Y la derecha tendría 15,6%, sumando a Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras, que al final son del espectro similar. Eso le muestra que al menos en los 6 primeros candidatos, el centro tendría más opciones de llegar a la presidencia. Pero en cualquier caso, Ricardo, Néstor, pero lo que me parece que esta encuesta está mostrando es, si pasa lo mismo que pasó con la alcaldía de Bogotá, cuando Petro ganó la alcaldía de Bogotá, la diferencia es que en Colombia para elecciones presidenciales tenemos 2 vueltas, Álvaro, ¿verdad? Pero si no hay un candidato fuerte para enfrentar al candidato del petrismo, va a ganar el candidato del petrismo. La dispersión favorece. Incluso Néstor, ya se convirtieron casi en 3 vueltas por el tema de las consultas. Entonces, ahí arranca Néstor. La ventaja de medir a todos los candidatos, Néstor, es que permite sumar y ver que los 3 lotes están más o menos parejos, izquierda, centro y derecha. Sumando los candidatos, cada grupo tiene alrededor de 1/3. Es decir, cualquiera puede ganar. Pero la conclusión más política es que esa oposición férrea a Gustavo Petro, que muchos creían que iba a anularlo, pues no ha sido muy efectiva para diezmarlo electoralmente. Y que las elecciones no van a ser mucho sobre cómo va el gobierno, sino sobre la polarización. Álvaro, el candidato del presidente es primero, pero tiene 11%. Me está diciendo como si el candidato del presidente tuviera el 60%, la mayoría. Estoy diciendo lo que acabo de decir, que si usted suma los candidatos, el petrismo es competitivo con los otros 2 sectores, es decir, no han logrado diezmarlo electoralmente. No, el petrismo y muy posiblemente la elección no va a ser un referendo sobre si el gobierno fue bueno o malo, sino sobre las partes. Los 2 candidatos petristas, los 2 principales, suman el 15% de la intención de voto. ¿Cuál petrismo competitivo? Si el presidente Petro, y ya vamos a ver la imagen del presidente Petro, Martín, se lo planteo, Juan Roberto, disculpen, se lo planteo a usted como pregunta. Si el presidente Petro está en lo mismo de siempre en esta encuesta, 35%. Nivel de aprobación más o menos 1/3 parte del país. Así es. Que es en lo que ha estado, y usted sabe que se lo he dicho desde el primer momento, es en lo que va a estar. Sí. Esa es la base del presidente, eso es lo que tiene el presidente. ¿Por qué los candidatos del presidente, entre los 2, Gustavo Bolívar y Daniel Quintero, y usted puede meterle el 1% del resto, de Caicedo, de María José Pizarro el 3%, no suman más del 20%?
Porque no son Petro. Eso es. No endosa. Eso es. Y hay muchas anécdotas pues de personas que han tenido una aprobación incluso del 85-90%. Justo hablando de Quintero, eso ocurrió en Medellín, y el candidato de Federico Gutiérrez terminó con el 5% de votos. Es decir, que no necesariamente los posibles candidatos... De Daniel Quintero. No, el de Federico Gutiérrez terminó en el 5 y Federico tenía una aprobación de más del 80 y ganó Quintero. Cuando ganó Entonces, Quintero. Eso para explicarle que no necesariamente el 35% que tiene Gustavo Petro es endosable a cualquier persona. Sí, Néstor, si le parece, para ver un escenario, y quisiera que Martín nos ayudara a entender ese ejercicio que se hizo después de la foto grande de los 27 que se ubicaron en esa lista, se hizo una selección, una depuración de 9. Y quisiera que Martín, mientras vemos el gráfico, nos explicara por qué se hizo esa selección de estos 9, y si ustedes ven, ahí cambia el panorama un poco, estando punteando Fajardo y Bolívar. Sí, justo lo que queríamos hacer era hacer un escenario más estrecho para ver qué pasaría si esos que marcan poco no estuvieran ahí. Y seleccionamos como a los 3 principales de cada espectro político, de cada sector. Ahí lo que ocurre es que cuando quedan 9 y salen los demás, Sergio Fajardo recoge un poco más de esa intención de voto que tenían los otros y pasa a liderar con el 16.7%, Gustavo Bolívar el 16.4%, Vicky Dávila el 11.8%. Este gráfico que estamos viendo es ese, Martín, ¿verdad? Así es, sí señor. Juan Manuel Galán 11.3%, Claudia López 10.5%, Miguel Uribe 9.6%, Germán Vargas Llera 8.2%, Daniel Quintero 8% y María José Pizarro 5.1%. Para estos efectos, reducido el número, pasado de 27 a 9, se aprieta un poquito la cosa, pero le sigue yendo bien a Gustavo Bolívar. Le sigue empatado aquí con Sergio Fajardo. Y ahí sí se sigue haciendo el ejercicio, Néstor, de sumar por las supuestas tendencias ideológicas en las que estarían divididos los candidatos, estarían casi todos cerquita al 30. El 30 que se decía que el presidente Petro no era capaz de endosar. 29.5 exactamente. Se lo suma a Quintero, a Pizarro y el 16 de Gustavo Bolívar. Y los otros están llegando más o menos a lo mismo, porque la derecha pues tiene el 11 de Vicky Dávila, 9 de Miguel Uribe y 8 de Vargas Lleras, y eso vuelve y le da 29.30. 29.2%, exactamente. Y lo del centro, pues usted le suma a Claudia, Juan Manuel Galán y a Sergio Fajardo y le da 31. Podríamos decir que uno de los grandes resultados, Martín, Juan Roberto, de esta encuesta es que el país está dividido en 3 tercios, centro, izquierda y derecha, ¿verdad? Sí, con un poco más hacia el centro. El centro tiene el 38%, un poco más. Está un poquito por encima de la izquierda y la derecha. Centro es Sergio Fajardo. Más o menos, sí. Claudia López, Juan Manuel Galán y Claudia López, que ahí está 28%, y Claudia López 38%, que ahí está 38%, efectivamente. Ahí está. Ahí está. Pero dividido, Néstor, me parece que hay 3 corrientes políticas, 3 miradas de país diferentes que se ven retratadas en esta encuesta, Juan Roberto. Sí, mire, 7:22 minutos, estamos en conexión en simultánea en Noticias Caracol y en Blue Radio. Si le parece, Néstor, para acotar y seguir con esa conversación, hicimos también en esta encuesta, la que realiza Inbamer, 3 hipotéticas consultas de esos 3 espectros para ver cómo se comportan. Y si quiere, Martín, arrancamos con el espectro de la hipotética consulta de la izquierda. Sí, Gustavo Bolívar tendría un 47%, Daniel Quintero el 16,1%, Iván Cepeda 14,8%, María José Pizarro 8,6%. Hablando de los 4 primeros, Juan Roberto. Que esto es en caso de que hubiese una consulta de la izquierda. Sí, señor, hipotética consulta. Que yo creo que le está empezando, pero me parece que aquí faltan, por ejemplo, Juan Roberto, porque ellos quieren hacer una consulta de lo que han llamado el Frente Amplio y quieren meter allí, por ejemplo, a Juan Fernando Cristo, y quisiera estar allí Roy Barreras, por ejemplo. Roy se mide y tiene 2,3%. Roy está en 2,3%. Luis Gilberto Murillo 2,5%, Susana Momad 4,1%, Carlos Caicedo 4,7%, María José Pizarro 8,6%, Iván Cepeda 14,8%, Daniel Quintero 16,1%,
y Gustavo Bolívar 47%. Yo tengo una duda sobre si Gustavo Bolívar está inhabilitado o no para presentarse a esa consulta, porque no renunció en marzo. No sé quién me ayuda. Néstor. ¿Está Héctor? Héctor, Bolívar Sí. estaría habilitado para participar en una Néstor, consulta, es teniendo que- en cuenta que sigue claro. siendo funcionario. Sí, es que la consulta no es una elección, entonces no tiene términos de inhabilidad. No Los términos de inhabilita. inhabilidad es para la elección y por eso él puede permanecer en su cargo Ok, hasta el ok. mes de mayo. Hasta mayo. Ok. Hasta mayo. Pero, digo, con esta encuesta me parece que lo que va a hacer Bolívar es: estoy listo para ser candidato presidencial. Me parece que eso es más o menos claro. ¿Le sorprende algo pero de aquí este aparece- resultado, Aurelio, en la izquierda, que barre Bolívar, Mire, yo- que me parece que es la expresión? No, Néstor, no me sorprende por una cosa, porque hay un ejercicio adicional que se puede hacer en cada uno de esos bloques. Es mirar las diferencias del puntero con los que lo siguen en cada uno de los bloques. Y efectivamente, cuando ya se hace esa encuesta de consultas, pues se ve de lejos. Cuando usted mira las diferencias en los 27 candidatos, esto lo que está reflejando es que indudablemente hoy, de lejos, el candidato del petrismo Va a ser es Gustavo Bolívar. Pero hago una pregunta. ¿Es el candidato del petrismo, pero es el candidato de Petro? No sé. No sé, Ese es pero ese es el ¿será gran dilema candidato? que Con tiene ese Petro. resultado, sí. Si se mo- Pero ¿qué? Aurelio, Pues, con ese sí, resultado, yo no Si estaría no tan era, seguro. si no era desde anoche es, porque Si no era, ya el es, presidente exactamente. Petro, Es que- con su astucia política, pues seguramente se va Pero a es subir que a él ese tiene- bus. los Claro. candidatos van a hacerlo y se van a convertir candidatos de la izquierda y de la derecha en la medida, Aurelio, en que sean viables. Y esta encuesta lo que está demostrando claro. es que Bolívar para la izquierda, para el petrismo, es viable. Es decir, Bolívar llega con esta Porque encuesta además, esta Néstor- tarde a la oficina del presidente y le va a decir: señor presidente, ¿viste, mi amor? Mire mi credencial, Pero es que Bolívar presidente. tiene, Néstor, en usted lo un amo escenario mucho y de mire. tanta dispersión, en un escenario de tanta dispersión y de tantas candidaturas, Bolívar tiene el activo más importante, que es reconocimiento de nombre. El nombre de él es reconocido, para bien o para mal, es una persona conocida, y eso en estas primeras encuestas cuenta mucho. Mire que toda persona que sale bien en absolutamente todas las mediciones es que es una persona que tiene reconocimiento de nombre, de modo que ahí arranca adelante Bolívar. Néstor. Por supuesto, todavía hay muchos indecisos, más del 40%, pero ese es un activo que él tiene y que le va a permitir arrancar adelante. Sí, me parece que lo de Bolívar en ese sector está cantado. Siguiente gráfico, Juan Roberto, que es el siguiente segmento político. Atendiendo lo que dice Andrés, Néstor, 7:26 minutos, lo que pasa también en el centro, que los de mayor reconocimiento pues están capitalizando eso cuando se hace esa hipotética encuesta, Martín, Sí. de los llamados del espectro de centro. Sí, Sergio Fajardo tendría el 35,5%, Claudia López el 27,7%, Juan Manuel Galán el 15,8% y J. Hernández el 11,2%. Luego estarían Enrique Peñalosa, Alejandro Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Juan Fernando Cristo con números por debajo del 4%. Me parece, Martín, que Claudia López se ha caído un poquito en la encuesta. Sí, ha venido disminuyendo porque cuando hicimos en noviembre una medición, ellas estaban en mejores números. Sí. Y eso Sí, es, pero es entendiendo, atribuible. Néstor, que no se han lanzado, ¿no? No, bueno, pero ella No, está. pero Claudia ella sí estaba viajando desde hace rato. Ella ya volvió y está. Claro. Digamos, oficialmente, Usted tiene razón. ninguno de esos- Formalmente Sí. no ha dicho me lanzo, pues porque todavía estamos lejos. Pero hay muchos que no están lanzados. Claudia López, por ejemplo, que está en Bueno, campaña. lleva Lleva Empezando 3 por meses Bolívar. en de esa, campaña de en esa forma. foto, de esa foto de 8 del centro, la mayoría ya se lanzaron, digamos. Tal vez Juan Fernando Cristo no lo ha dicho, Alejandro Gaviria, que seguramente se lance al Senado, pero los demás están Si lanzados. se cumple el pronóstico de esta encuesta, Martín, el escenario es Sergio Fajardo a hoy. Claro que esto puede cambiar. Sergio Fajardo volvería a ser candidato eventualmente en una coalición de centro en Colombia. A hoy sí, señora. Hoy. Se llamó Y ahí- Centro Esperanza hace Sí, 4 mire, años. Néstor, ¿no? ¿sabe Y qué ahí llama la la atención? sorpresa, la ¿Sabe qué llama sorpresa la del atención? centro es JP, ¿no? Porque sí ha cogido Sí. mucho y le ha mordido mucho a Claudia, pensaría yo. Bueno, son del mismo Mire, partido. si uno son lo de Le ha los- mordido mucho a Claudia Sí. López, J. Hernández. Son de los Si verdes uno lo ve ambos. por regiones, Pero evidentemente él no es del centro, ¿no? Estaría mejor ubicado ideológicamente en la derecha, aun cuando evidentemente Bueno, fue lo elegido mismo. por el Partido Verde. Pero sí, yo creo que, digamos, en este escenario de esta consulta me llama Pero la lo mismo atención le una pueden cosa, decir a Claudia es que no es del centro, sino es de que es izquierda. que Sí, a, perdón.
que es que en este escenario de la consulta, Néstor, me llama la atención una cosa, que es que a Fajardo le va mejor en las encuestas generales que en la de su sector político, digámoslo así. Tiene más ventaja en relación con Claudia López que en la encuesta de la consulta. Y al revés, a Claudia López le va mejor en la consulta de su sector que cuando se enfrenta a candidatos de otros partidos. Sí, sí, sale aquí en la eventual consulta del centro, aparece con el 27.7%. Un poquito por debajo del margen de error, no alcanza a tener margen de error frente a Sergio Fajardo, ¿no? Así es, sí señor, es porque el margen de error pequeña es nota, del 3,5, 4. En esa encuesta que mencionó Martín de octubre, noviembre del 2024, Claudia López estaba en el 12,6 y hoy está pues apenas en el listado general, está marcando el 6 y pico, entonces sí tiene un bajón. 7 y pico, pero, ¿no? 6,8. Sí, pero no es la única. Le cuento que Fajardo estaba en el 15,4 y ahora está en el 9,5. Y Gustavo Bolívar en todas sigue subiendo. Juan Roberto, pasamos a la consulta. A ver, en la izquierda, ha dicho que el país está dividido por tercios. En la izquierda gana Bolívar, en el centro ganaría Fajardo, segunda Claudia López. Y en la derecha, Juan Roberto. Tenemos... En la derecha, mire, ahí hicimos, Martín y Néstor, una selección de 9 candidatos, potenciales candidatos, donde aquí la que puntea es Vicky Dávila, pero muy cerquita Germán Vargas Lleras, que ese es un dato bien interesante también. Sí, Vicky Dávila tendría el 30,7%, Germán Vargas Lleras el 30,2%, Miguel Uribe el 12,1%, María Fernanda Cabal el 8,8%, y ya por debajo del 5-6% Juan Carlos Pinzón, Abelardo de las Priella, David Luna, Paloma Valencia y Mauricio Cárdenas. Me parece que Germán Vargas está comenzando a asomar. Está empatado prácticamente. Él mejoró sus cifras. Cuando uno analiza, con Vicky. Perdón, les complemento, cuando uno analiza la cifra de imagen favorable y desfavorable, que normalmente el desfavorable era muy superior al favorable. Se equilibró y tiene está más o menos exactamente igual favorable y desfavorable de Germán Vargas Lleras. Creo que es uno de los datos interesantes. Esta fotografía es un reencauche Esta fotografía es un reencauche del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Sin duda. Esto es un empate con Vicky Dávila. Y lo que sí y le gana Luis Ernesto si se achica más la foto. Por ejemplo, si se va a la encuesta consulta Germán Vargas, Vicky Dávila, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Germán Vargas gana con 38,6 contra 32,9 de Vicky Dávila. Es decir, Vargas recoge fotografía votos de unos como supongo yo David Luna o Mauricio Cárdenas en caso de que alguno de ellos no llegue a una hipotética y esta fotografía de la derecha también revela que los candidatos del uribismo, en este caso María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, no necesariamente serían los mejores candidatos para competir en la derecha, por así decirlo, sino que la candidata outsider, que es Vicky Dávila, o un candidato que pues representa hoy, digamos, más el espectro ideológico de la autoridad, los temas más conservadores que podría encabezar la derecha, como Germán Vargas Lleras, no tiene digamos, esa cercanía con el uribismo. Entonces, pues el presidente Álvaro Uribe seguramente jugará un rol muy importante, pero su candidato no será de su propio partido. A propósito, pregunto, Juan Roberto, si los finalistas, digamos, si los pesos pesados de la derecha son Vicky Dávila y Germán Vargas, ¿cuál le gusta más? ¿Con cuál se va Uribe? Esa es una gran pregunta porque, atendiendo a lo que dice Luis Ernesto, los candidatos del uribismo, y mire, hay una foto que no está acá, pero la encuentran en la encuesta y aquí la estaba mirando para responder esa pregunta. Los del uribismo, si uno lo achica a 4, que serían Germán Vargas, Vicky Dávila, Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, ahí gana Germán Vargas, lejos, 38 contra 32, y muy abajito los del uribismo. Yo creo que para responderle, Néstor, es lo mismo que le va a pasar a Bolívar con esta encuesta cuando vaya donde el presidente. Lo mismo, le dice, mire cómo estoy. Lo mismo podría pasar con los uribistas, decir, mire cómo estoy, yo más bien compito para otra cosa. Germán Vargas, si usted recuerda, Juan Roberto tuvo una muy mala relación en el gobierno con Álvaro Uribe. Yo veo más posible que el expresidente Uribe se vaya con Vicky Dávila que con Germán Vargas Lleras. Y no sé si la viabilidad eventual de Germán Vargas
lo vuelva amigo momentáneo. Yo creo de que Uribe. es por ese lado. En la lo política que sí los amigos claro, vienen dependiendo de las encuestas. Correcto, y la vocación de poder y la posibilidad de que al final del día gane las elecciones. Vargas Yo sí viene creo promoviendo, Héctor, como Sí, usted sabe, pero desde hace rato una coalición que nos unamos. Claro, y de claro. pronto con esta encuesta tendrá credenciales Claro, para decir, yo quiero jugar en las presidenciales. Pero seguramente el expresidente Uribe hará todo lo posible para que el candidato sea otro, porque evidentemente, aunque se trata de derrotar a las otras fuerzas políticas y especialmente al petrismo, pues no tendría ningún grado de confianza en Germán Vargas. Recuerde usted que cuando comenzó el gobierno de Juan Manuel Santos, se dice que una de las razones de la pelea entre Santos y Uribe es porque nombraron a Vargas ministro, pero adicionalmente el presidente Uribe pues prácticamente vetó el nombre de Vargas para el nombramiento de ministro de Defensa, porque decía que incluso consideraba que su seguridad estaría en peligro. Entonces, pues la política es dinámica, pero es bastante difícil pasar de creer que la vida puede estar en peligro a que sea el candidato de uno. Yo sí creo que la política es suficientemente dinámica y no me extrañaría, pero esto es mi impresión, no me extrañaría una coalición de Vargas con Uribe pensando en alguien que sea capaz de derrotar. Para nada es extraño. Néstor, le hago una acotación. Señor Juan Roberto. Sí, no, una acotación antes de Aurelio, excúseme, no sé si me adelanto, pero si usted mira en la encuesta y está en la que está colgada en las páginas de Noticias Caracol y Blue Radio, si usted mira los escenarios de segunda vuelta, que será otra manera de especular esta foto, de analizarla, el único que le gana a Bolívar en segunda vuelta es Fajardo. Incluyendo a Vargas, incluyendo a todos, pero será un análisis posterior, porque esta primera foto pues es de las hipotéticas consultas, pero ese de segunda también es interesante verlo y seguramente lo verán los que hacen encuestas políticas, como dice María Consuelo. Rápidamente, Aurelio. Sí, Néstor, yo creo que Vargas, en la línea de lo que dijo Héctor, de que su amistad con Santos se le vuelve un obstáculo a Uribe, el escenario puede ser más complejo para Uribe. Porque si Vargas, que fue el vicepresidente de Santos, Fajardo, que de alguna manera gira en la órbita de Santos por razones que todos sabemos, y el petrosantismo juega con Bolívar, Santos podría tener al final los tres candidatos y yo creo que eso le gustaría mucho a Uribe. No entendí lo de que Fajardo juegue en la órbita de Santos, ¿por qué? Que todos sabemos pues que... Pues sí, tiene una cercanía a través de su ex canciller y de una cantidad de relaciones que tiene allí. Sí. Esa me parece que es una... Pero dígame usted, alusión, Santos entre Fajardo y Bolívar, ¿a quién va a preferir? No, esa me parece que es una alusión personal que yo no comparto. Pero por ahí van a empezar a atacar a porque Fajardo. me parece que no es relevante para efectos políticos. Que Fajardo tiene una señora que trabajó en el gobierno Santos, en consecuencia hay relación entre Santos y Fajardo, me parece que es un golpe por debajo de la mesa. 7 de la mañana, 36 minutos. Pasamos a la última gráfica, Juan Roberto. Mire, tenemos, Néstor, a esta hora de la mañana, si le parece, salimos del tema electoral y también preguntamos, Martín, en la encuesta sobre la eventualidad de la consulta de la que tanto ha hablado el presidente Gustavo Petro, para entrar ya a la parte final y hablar de la gestión del presidente. De acuerdo. Listo. Sí. Ahí entonces, se preguntó, Martín, sobre el apoyo a la consulta. Sí, la intención de salir... bueno, primero si estaba de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro convocara a una consulta popular para sacar adelante sus reformas. Esto lo que demuestra es la división que hay en el país. Sí, señor. Claro, el 50% dice estar de acuerdo, pero ojo, estar de acuerdo con que se convoque a la consulta, no favor de la consulta. Ya viene la siguiente pregunta. Sí, señor. Y posteriormente preguntamos cuál sería la probabilidad de que usted vote en la consulta propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahí los resultados son: definitivamente sí votaría el 29%, probablemente sí votaría el 15,9%, y el resto de las personas dicen no sabía aún el 16%, probablemente no votaría el 8% y definitivamente no votaría el 29%. Estaría muy en duda alcanzar el umbral la consulta con esas cifras. Sí, porque... Iba a decir eso, Ricardo, perdóneme, hago esta precisión. Juan Roberto, si en Colombia votaron en las elecciones presidenciales, más o menos, voy a hacer el cálculo a grosso modo, 20 millones de personas, que vaya a participar en la consulta, el 40 y pico, entre la respuesta sí, definitivamente sí, probablemente 40 y pico,
Quiere decir, la consulta no llegaría, tal y como refleja el resultado, estoy extrapolando con el censo electoral, no llegaría a 9, 10 millones de votos. Y necesita 13 millones de votos. Necesita 13,5. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, y eso que no ha comenzado la campaña por la abstención. Me parece que estas no son buenas cifras para la lectura desde el gobierno. Y eso, Néstor, que es mucho más motivadora una elección presidencial que la participación en una consulta de este tipo. No, pues, entonces yo ahí me iría incluso, y me atrevería a decir por experiencias anteriores, que el dato se parecería más solo al 29% que dice que definitivamente sí votaría, que tiende a ser más el petrismo duro. Sí, coincide más o menos con la Y cifra. muestra también la polarización. Y ahí está la división del país, Néstor. Si usted mira las dos franjas. Pero sí, lo que sí logra la consulta, Néstor, aunque no logra el umbral como lo muestran estas cifras, es que sí aglutina a la izquierda. Y también eso se reflejaría en los resultados de Bolívar. Es decir, en la batalla de opinión sobre el hundimiento de la reforma laboral parece que va ganando el presidente Gustavo Petro con su idea de la consulta que, insisto, aunque no logre el umbral y no obtuviera el resultado deseado, sí le sirve como mecanismo electoral. Antes Néstor, de la última gráfica, Álvaro, señor. Definitivamente si hay 3 bloques, cualquiera de todos puede ganar. Y lo dicho, la férrea oposición a Petro de la derecha no está funcionando. Porque en el peor momento del gobierno de Petro, Álvaro, estábamos en el tema de la consulta. ¿Algún comentario sobre la consulta? No, pero el peor momento del gobierno de Petro, que es no le gana. Solo Vicky Dávila le ha sacado provecho a esa oposición y no alcanza a ganar. Solo Fajardo le gana al petrismo. Sí, ya pasamos por ahí, Álvaro. Estamos en la gráfica final de la consulta. Nos queda la última, Juan Roberto. Sí, señor, la de gestión del presidente, que también un poco puede explicar lo que planteaba Álvaro, que Martín, usted me corregirá, mantiene sus números, prácticamente los números, tanto de la encuesta de Noticias Caracol y Blue Radio como en el Inbamer Poll. Sí, no se mueve el presidente. No se mueve tanto en muestras de capitales como en esta muestra que tiene zona rural y urbana. Aquí pasa del 36% en noviembre del año pasado al 35.1%. Con crecimientos y caídas dependiendo de las regiones, pero digamos que a nivel total muy sostenido. Decían de un presidente, Juan Roberto, hace como 20 años que tenía un teflón inmenso, ¿no? Porque pasaban cosas y no lo tocaban. El presidente Petro está demostrando, por otro lado, que tiene un gran teflón. Y entonces esta encuesta se corrió, me parece que hay que decirlo, Héctor, en momentos de crisis de la salud. Nada, ni crisis de la salud, ni crisis con Trump, ninguna crisis toca. Nada le pega. Se han corrido en medio de crisis Petro. Y siempre le va igual. Pero yo creo que hay una cosa que me parece que es pues a favor del presidente Petro en el resultado, y es que el resultado se consolida. Quiere decir que no solamente es teflón, sino que yo creo que además es organización. El presidente Petro ha logrado construir un movimiento con una muy sólida organización, con bases sociales de muy distintos sectores. Y en cambio todos los otros tendencias políticas hoy son pues no están soportadas en bases sólidas, sino en momentos, en coyunturas, en emociones. Tener un partido con una organización fuerte es un patrimonio que en Colombia no había desde que el Partido Liberal dejó de ser el partido mayoritario en los años 80. El presidente Petro tiene organizaciones cívicas, sociales, étnicas, campesinas, de indígenas, de eso no hay ninguna duda. Y agréguele que el presidente Petro, creo que eso tampoco está en duda, Juan Roberto, es un gran político y es un gran comunicador. Ah, no, Néstor. Y entonces... Y se lo pongo también así, él pone la agenda. Es que si usted ve él en la agenda noticiosa, la agenda de país, la agenda política, pues tiene el país hablando de la consulta. Lo que tampoco hay que perder de vista, Néstor, a pesar de que pone la agenda, es que cuando usted ve en la encuesta está el optimismo y el pesimismo de la gente se mantiene también igual. 66.5% de los pero baja que el país va por mal camino. Baja el optimismo. Claro, baja el optimismo de 30 a 28, María que no ilusiona, que está siempre desde la crítica, siempre desde lo negativo. Al presidente Petro, a Petro político, Petro presidente, Petro activista, le va muy bien, le va bien en la encuesta, no baja nunca.
al gobierno pero de no Petro, perdamos de vista. Al gobierno de Petro no le va bien. Pierde 2 puntos de optimismo. Yo sí creo que eso le quita y no mucha perdamos de vista una cosa sobre el teflón. En una nueva elección. Néstor, mire, el teflón es fuerte y es sólido, pero es minoritario. Es cierto que el presidente Petro tiene un sector sólido, cohesionado, que está detrás de él, pero es de todos modos un sector minoritario. 35%, ok, es sólido porque mire, ahí lo ve uno en el gráfico, viene así, sin interrupción, pase lo que pase, inmune a todo, pero de todos modos no perdamos de vista que por más sólido y cohesionado que sea, es minoritario. ¿Saben que me llama la atención algo? Juan Roberto dice que el presidente pone la agenda y es cierto, pero 2/3 partes de la gente está en desacuerdo con que él comunique y decida que su tinglado es Twitter. 67%. Sí, pero lo sigue siendo, eso es la opinión. Pero la realidad es que justamente los hechos. La realidad es que justamente por ese teflón es que su candidato Gustavo Bolívar, que es el que aglutina de mejor manera a esa izquierda, a esa gente que se siente representada por el presidente Gustavo Petro, a pesar de todos los escándalos, a pesar de todo lo que ven, pues recibe ese apoyo y gana en distintos escenarios. No solo gana cuando hay muchos candidatos, sino también en escenarios de segunda vuelta. Así que pues esa fuerza política sigue viva y coleando, como dicen coloquialmente. Esa es una manera de verlo. A mí me parece que del 30 y pico % que tiene el presidente Petro, el candidato del presidente Petro apenas logra una tercera parte de eso. Usted me puede decir, ¿va ganando el candidato de Petro? Sí, va ganando el candidato de Petro, muy disminuido frente a las cifras de Gustavo Petro. Un último gráfico, Juan Roberto, para terminar. Gracias a los oyentes de Noticias Caracol, a los televidentes de Noticias Caracol y a los oyentes de Blue Radio. Para terminar, el principal problema que tiene el país, que yo creo que ahí hay una variación importante, Juan Roberto. Sí, el principal problema... Y Martín. Sí, el orden público en noviembre era el 37,7%, ahora es el 21%. El desempleo y la economía baja del 30% al 19% y la calidad y cubrimiento de la salud sube del 6,8% al 19%. Se triplicó la preocupación sobre el tema de la salud y me parece que esto es lo que vemos, Juan Roberto, todos los días que reportamos desde las calles, y esto es ponerle cifras de cómo crece la preocupación alrededor de médicos, tratamientos, de acceso a las medicinas. Esta es la explicación de por qué el gobierno finalmente no va a meter preguntas de la salud en la consulta popular. Y si le suma que ese incremento en el tema de la salud como principal problema, a el mal gobierno de 6,2 a 13, también se puede ver ahí y se puede inferir que la gente le atribuye el deterioro en el servicio de salud al gobierno. Y creo que eso le suma a lo que usted está diciendo sobre la consulta. Claro, y los que respondieron la encuesta entre que estaba malo y que se raja, digamos que saca 2 o menos de 3, viene creciendo enormemente, Néstor. El punto casi está llegando a un 36% de los que rajan al sistema de salud. Y yo pienso que si ese problema no se corrige, puede encontrar un talón de Aquiles ahí el gobierno. Sí, evidentemente allí hay un problema para el gobierno. Sin duda, pero Néstor, déjeme insistir en el tema de la estructura y de la organización, porque es que esos votos no se mueven en función de si el gobierno es bueno, es malo, si la salud se deteriora o no, porque forman parte de una estructura. Me recuerda un poco al kirchnerismo, al peronismo. Recuerde usted el desastre en el que estaba Argentina y la impopularidad del presidente Fernández, y sin embargo el candidato del kirchnerismo ganó la primera vuelta de la elección presidencial. Después perdió porque no logra sumar más, pero ganó la primera vuelta de la elección presidencial porque es pura organización. Me parece que es pertinente esa comparación, no solo por lo que significa, sino por la organización. Ahora, sí, con una diferencia. El kirchnerismo estuvo en el poder ¿cuántos años en Argentina? 20 y pico de años. Aquí el presidente ha sido hábil en eso y ha utilizado el presupuesto alrededor de sus causas. Pero ha empezado a hacerlo políticas. Incluso desde cuando fue alcalde de Bogotá. Ese es un trabajo que tiene mucho tiempo, ese trabajo de estructura política que hoy tiene el petrismo, que tiene el presidente Petro. Llegamos al final, Juan Roberto, gracias.
Sí, señor. Muchas gracias. Solo para acotar una cosa, mientras vemos la ficha técnica de la encuesta que realizó Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio, decirle que, entre otros resultados, en la encuesta también se pregunta si la gente ha percibido cambios positivos. El 40% dice que no, casi el 70% dice que no hay un cambio, como lo pregona el gobierno, pero lo capitaliza. Pero eso lo pueden ver en esa encuesta, que fueron 1.200 en 56 ciudades, 15 de ellas capitales. El margen de error, como lo mencionaba Martín, del 2.83%. Nos queda mucho por analizar, Néstor, que lo vamos a hacer en las próximas emisiones de Noticias Caracol y seguramente también en los diferentes espacios de Blue Radio. Juan Roberto, me están preguntando muchos oyentes por su candidato. Señor. Tengo muchas preguntas alrededor, por ejemplo, de un señor que a mí me parece que yo pensé que iba a salir mejor en esta encuesta, el ex canciller Luis Gilberto Murillo, que apenas aparece con cero perdido, ¿no? No, absolutamente perdido. Y si usted mira, los santistas que estaban en el gobierno marcan muy mal. Roy, Cristo, el mismo Murillo les va mal. Pero, es decir, esto es una foto, como dijimos al comienzo, Néstor, como dijimos al comienzo, es una foto de muchos que no se han lanzado y que ven esto como un termómetro para ver qué hacen. Sí. Algunos de estos, y seguramente para quien consulte la encuesta en las páginas, en Blue Radio, en Caracol Televisión, Juan Roberto, se van a dar cuenta que se lanzan a la presidencia y que después terminarán en el Congreso, que son muchos y de diferentes corrientes. Sumados los santistas en el gobierno, apenas tienen 1,4%. Roy Barreras tiene 0,7%, Juan Fernando Cristo 0,5% y Luis Gilberto Murillo 0,2%. Llegamos al final, son las 7:49 minutos. Encuesta de Inbamer para Noticias Caracol y para Blue Radio. Martín, gracias. Muchas gracias, Néstor, y a todos feliz día. Mucha suerte y mucho chontaduro allí en Cali, Juan Roberto. Don Néstor, gracias y a todos un abrazo. Seguimos aquí en esta cobertura especial en Cali, en La Cuñita. Estamos haciendo un corte de cuentas a las movilizaciones de hace 4 años y qué ha pasado con los jóvenes aquí y en otras regiones del país. Un abrazo para usted. Usted sigue en Mañanas Blue y nosotros seguimos en la primera edición de Noticias Caracol. Feliz resto de mañana para todos.